¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que en esta hora se unen a esta transmisión del servicio de la iglesia de Centro de Adoración La Fe, Life Church? Vamos a meditar acerca de 2 de Corintios, del capítulo 1, verso 3 y 4. El título de esta predicación es El consuelo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Comienza el apóstol Pablo diciendo que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. No dice que de algunas consolaciones, de algunos momentos difíciles, no. Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Recordemos entonces las palabras dichas por el Señor Jesucristo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 26, donde nos define ¿quién es el consolador? ¿Quién es el Dios de consolación? La Biblia dice en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y en el verso 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando el Señor Jesucristo, cumplidos los 40 días después de haber resucitado, subió a los cielos, antes de irse les digo una promesa y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, y vendrá la promesa que yo les hice de parte de mi Padre, serán revestidos de poder del Espíritu Santo de Dios. Así que de ese momento, cuando el Espíritu Santo, allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vino de una manera poderosa y tomó la vida de aquellos discípulos que se encontraban en aquel aposento alto, comenzó hasta hoy el Espíritu de Dios a quedarse con nosotros y a darnos el consuelo y la ayuda en cualquier aflicción, en cualquier momento que nosotros como iglesia estemos pasando. Entonces, el Dios de toda consolación es el Espíritu Santo de Dios. Él es el consolador, Él es el ayudador. La palabra consolación o la palabra consolar es la palabra griega parakaleo, que es aliviar, alentar y animar. De ahí viene la palabra griega en el también parakletos, que significa llamado de alguien a estar al lado de uno o el llamado de alguien a ayudarnos. En este caso, el parakletos es el Espíritu Santo, quien está llamado a estar a nuestro lado. Está llamado para ayudarnos en cualquier circunstancia difícil, en momentos de angustia, de dolor. Por lo tanto, la definición de la palabra consolación es aliviar la pena o la angustia que tenga una persona. En la tristeza, en la enfermedad, en el luto, en la angustia, en la tribulación, en la persecución, todo hombre y toda mujer tiene necesidad de consolación. Y a veces son visitados por los padres, por los familiares, por los amigos, para darles, compartir el dolor y también darles una palabra de aliento. Eso es consolación, eso es consolación. En el libro de Job, en el capítulo 5, en el verso 6 y 7, nos dice lo siguiente, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todo hombre y toda mujer nace para la aflicción. Nadie puede sacar el quite o puede evitar el sufrimiento, ni la aflicción, ni la angustia, porque todo hombre y toda mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos nacido y en el transcurso de la vida
tenemos pruebas, tenemos angustias, enfermedades, necesidades, dolor por parte de nuestro nacimiento. Nacemos para esto. Además, la palabra en el Salmo capítulo 34, verso 19, la Escritura nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En el libro de Job nos dice que todo hombre nace para la aflicción. Y en el libro del Salmo nos dice que las aflicciones del justo son muchas. O sea, que nos dice que aparte de tener aflicciones como hombre que nace, aparte de eso, por ser justo, por ser creyente, va a tener más aflicción. Se le suma la aflicción del justo. Pero dice la Biblia que de todas ellas el Señor lo librará. De todas ellas el Señor lo guardará. De todas ellas el Señor lo sacará. De todas esas circunstancias difíciles, Dios abrirá la puerta, Dios abrirá el camino para que pasemos al otro lado. La palabra afligir es la palabra griega basanizo, que es atormentar, angustiar. Entonces, la aflicción es un tormento, la aflicción es una angustia, donde ahí que la definición de la palabra aflicción, según el diccionario bíblico, es sufrimiento debido a la presión de las circunstancias o a la oposición que las personas colocan o ponen. Entonces, vemos que nadie, ningún ser humano puede evitar el sufrimiento. Ningún cristiano, ningún ser humano puede decir: yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido un momento difícil, yo nunca he tenido un momento de angustia. El apóstol Pedro lo llamó el día malo. El día malo, todos algún día tendremos el día malo. Pero en ese momento el creyente tiene la promesa de que el Espíritu Santo estará a su lado para ayudarlo y para darle el consuelo que necesita. Viene el Espíritu Santo y en cualquier circunstancia, mi amado hermano, que tú te encuentres, el Señor estará allí para animarlo, allí para sostenerlo, allí para brindarle la fuerza y el apoyo que tú necesitas en ese momento difícil, en esa circunstancia terrible que está pasando. Dios no te dejará solo. Dios siempre cumple sus promesas. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo, te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Dios es fiel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y volviendo a nuestro pasaje del inicio de la predicación, en el verso 4 dice: el cual. ¿Quién es el cual? El cual es el Espíritu Santo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos a alguien a nuestro lado que nos ayuda. Tenemos a alguien a nuestro lado que nos consuela. Tenemos a alguien a nuestro lado que en el momento difícil nos puede abrazar y nos puede arropar con sus brazos y nos puede dar el consuelo, la alegría y la esperanza de pasar ese momento difícil, de enjuagar nuestras lágrimas cuando es un momento tan difícil. Hace que lloremos, que pasemos un momento de angustia, que parece que todo se desborona, que parece como que el mundo se va a acabar, como que el mundo y la tierra se está abriendo. Y necesitamos una palabra. Y ahí está el Señor, ahí vendrá el Señor, porque Dios es fiel a tu palabra. Y Él dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? ¿Para qué Dios nos consuela? El siguiente verso, después de que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice: para que podamos también nosotros consolar. Hermanos, qué tremenda palabra. Dios permite que pasemos por momentos difíciles. Dios permite que pasemos por momentos de angustia. Dios permite que pasemos por momentos de dolor. Dios permite que pasemos por momentos de enfermedad. Porque quiere que nosotros, cada uno de nosotros, de sus hijos, nos capacitemos. Él nos capacita. Tremendo, Él nos capacita, dice, para que podamos nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación. Yo no puedo consolar a nadie, yo no puedo consolar a alguien que se le parece que murió su familiar, su padre, su hermano, si yo no he pasado también antes por esa misma situación. Y en esa situación con que Dios me ha consolado a mí y Dios me ha capacitado, entonces yo puedo ir y a esa persona, a ese amigo, a ese hermano que está pasando por ese momento difícil de la muerte de un familiar, yo puedo darle una palabra de consuelo, con la misma consolación con que Dios me ha consolado. La palabra poder en el griego es la palabra dunamai, que es tener capacidad o recurso. Según el texto, el propósito de Dios, hermanos, como lo dije antes, es el de capacitarnos para dar consuelo, para dar ánimo a otros que están en una difícil situación. Entonces, la palabra tribulación es la palabra griega tlipsis, que significa aflicción. Así que, hermanos, esta consolación es dada por Dios al creyente, infundiéndole fuerza, ayuda, para que pueda también alentar a otros. Pero a veces el orgullo no nos deja de recibir esa consolación. Viene alguien a consolarnos y a veces el desánimo, momento difícil, no quiero ver a nadie, momento difícil, se encierran en las habitaciones, no quiero ver a nadie, no como, no quiero tomar alimentos, no quiero estar sino estar solo, y no quiere recibir palabra de consolación. Eso le pasó a Jacob. Dice la escritura en el capítulo 37, verso 35, dice la escritura así: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir el consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Tremendo, hermanos. Sus hijos quisieron consolarlos, sus hijas quisieron consolarlos, y él rechazó ese consuelo. Él prefirió seguir en su dolor, prefirió seguir en su llanto, prefirió seguir en su congoja por la noticia de que su hijo José había fallecido, había muerto, se lo había comido una fiera, y prefirió esconderse, prefirió no recibir esa palabra de consuelo por parte de sus hijos y vivir en ese momento de angustia, vivir en medio del dolor, vivir en medio del quebrantamiento y no recibir ese consuelo. Y él prefirió vivir en la amargura, prefirió vivir en tormentos. Y es terrible porque cuando una persona no permite ese tipo de consuelos y se encierra en sus circunstancias, se vuelve una persona triste, una persona con muchísimos quebrantos de salud, aún emocionales, y se encierra en su mundo y no quiere salir de allí. Prefiere morir en su dolor, prefiere morir en su momento difícil, en su tribulación, antes que recibir una palabra de consuelo. ¿Por qué no quiso? Por su orgullo, por su orgullo. Sus hijos le estaban dando el consuelo que él necesitaba, pero él lo rechazó. Hermanos, la consolación no se nos da para nuestro propio placer, para nuestro propio provecho personal. Es dada por el Señor para que pueda ser ministrada para ayudar a otros. Es para ayudar a otros. Así que cuando usted está en un momento de angustia y de dolor, no se preocupe. A veces le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No. ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me permites pasar por esta circunstancia? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres, Señor? ¿En qué me quieres capacitar? ¿En qué me quieres instruir, Señor? Porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Entonces, hermanos, esta palabra es gloriosa porque me ayuda a entender es por qué Dios me permite pasar por esos momentos difíciles.
porque cada día tenemos que ser capacitados, cada día tenemos que crecer en muchas áreas de nuestra vida. Y entonces es cuando yo tengo que prepararme para ser un instrumento de Dios. Ahora, ¿con qué palabras voy a consolar? Si bien es cierto una persona que no conoce a Cristo, de pronto las palabras que puede decir es: lo siento mucho, lo lamento, Dios le bendiga, Dios le consuele. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener palabras de consuelo. Pero ¿con qué palabra el creyente va a consolar a otro? Y dice la Escritura en el capítulo 3, verso 16 de Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo tengo que consolar con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe habitar en mi corazón, debe estar activa en mi vida, viva, que controle mi corazón. Cuando yo en momentos no tengo la palabra de Dios, en mi corazón debo tener guardado ese tesoro, para que en el momento en que alguien esté pasando por un momento difícil, yo pueda, de parte de Dios, Dios pueda darle una palabra de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, que son palabras que son vida. Son palabras que son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Esas palabras sí alientan, esas palabras sí que consuelan, esas palabras sí que reconfortan, esas palabras sí que dan aliento y animan cuando el momento es difícil. ¿Qué cantidad de palabra debe abundar en mi corazón, hermano? La Biblia dice abundantemente, mucha palabra de Dios. Palabra del Señor, que podamos memorizarla, que podamos guardarla. Hermanos, habrán momentos en que yo no tenga la Biblia en la mano, pero sí tengo una palabra en mi corazón para alguien, para poderle compartir. Aquel que va pasando por el momento difícil, por la tribulación, aquel que llegó el día malo y lo cogió y está andando en momentos de dificultad, yo pueda de mi corazón expresar una palabra de Dios, una palabra de consuelo, una palabra de edificación, una palabra de exhortación. En abundancia, dice la Biblia, en toda su riqueza, la palabra de Dios es un rico tesoro que debe estar en mi corazón. Es fuente de sabiduría para enseñarnos, dice. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nuestro corazón abunde la palabra? Dice, para que nos podamos enseñar y exhortar unos a otros. Ojo, pero ¿cómo? ¿De qué manera puedo yo exhortar y enseñar? Dice, en sabiduría. Es necesaria la sabiduría. Es necesaria la sabiduría, hermanos, para yo poder llegar a consolar a alguien, para que las palabras que yo le diga no le vayan a afectar más de lo que está afectado, para que las palabras que yo le diga no lo vayan a herir, sino una palabra en sabiduría que le pueda animar y le pueda consolar. Y en esos momentos esa persona, ese hermano, ese amigo pueda ser levantado con una palabra de consuelo y de ánimo de parte del Señor. Y es un momento muy especial, hermanos, porque gracias a Dios, Dios me ha permitido ministrar la palabra de Dios a aquellas personas que se encuentran en momentos difíciles. En la oficina muchas veces lo ha hecho. Cuando he estado viajando a través de la empresa, Dios me ha permitido conocer diferentes situaciones, diferentes conflictos, diferentes momentos difíciles, y Dios me ha permitido llegar a esa persona con una palabra de aliento y al mismo tiempo poderle dar testimonio de las grandezas de la obra preciosa que Dios ha hecho en mi vida, en los momentos difíciles, cómo Dios me ha sostenido, cómo Dios me ha sacado adelante. Y ese mismo Dios que tú y yo tenemos es el que le puede dar el consuelo a la persona que se encuentra en ese momento de tribulación. En el ser humano abundan las aflicciones y mucho más en el creyente por causa de Cristo.
pero también abundan en nosotros las consolaciones por medio del Espíritu Santo. Sin aflicciones no hay consolación. Si en momentos difíciles no puede haber consolación. Tú no puedes recibir una palabra de consuelo si no pasas primero por el momento de angustia, si no pasas por el momento de dificultad, si no vives en carne propia el sufrimiento, para que puedas recibir esa palabra de consolación. Y todo mundo, como dije al inicio, toda persona necesita una palabra de consuelo. Quizá no todo el tiempo, pero así hay momentos específicos, momentos especiales, momentos en que se necesita esa palabra de consuelo, se necesita esa palabra de edificación, se necesita esa palabra de ánimo y de aliento, para que la persona en medio de su dolor no se desvanezca, no desmaye y pueda seguir adelante. Es doloroso ver momentos difíciles cuando las personas los vemos en las clínicas esperando que el médico le dé una noticia de su familiar que se encuentra en cuidados intensivos. Pasan horas, días allí frente a un hospital esperando una noticia sin saber qué sucede allá adentro con esa persona que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos, hermanos, es un espacio difícil, Yo lo viví en carne propia. Yo estuve 3 días en cuidados intensivos y es un momento muy duro. Es uno rodeado de equipos, uno rodeado de cables en el cuerpo, de catéteres por el brazo, en fin, es un momento muy duro, hermanos, pero Dios me ha permitido tener esa experiencia para que también hoy yo pueda también, si no hablar con la persona, poder orar por esa persona, poderle pedir a Dios que le dé el vigor y la fuerza para que salga adelante en su momento difícil y que pueda el Señor consolar a aquellas familias que se encuentran en aflicción, en lloro y en lamento por esos familiares. Volviendo a 2 de Corintios, el capítulo 1, el verso 5 y 6 dice de la siguiente manera. Dice, porque de la manera que abundan de nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No podemos escapar a las aflicciones, no podemos evitarlas, no podemos evadirlas. Todo ser humano, todo creyente, y aquí la palabra está hablando de los creyentes, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, hermanos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos, como dije al principio, el hombre nace para la aflicción, pero en el Salmo 34 el Señor añade, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y aquí Filipenses 1:29 nos confirma que a usted y a mí nos ha sido concedido no solamente que creamos, sino que también padezcamos por Cristo. Qué privilegio poder sufrir por el Señor. Yo sé que es difícil decir, ¿cómo así, Pastor Daniel? Usted está diciendo que usted es feliz cuando padece por Cristo. La Biblia lo dice, que a mí me es concedido, que al creyente le es concedido no solamente creer, sino también padecer por Cristo. Y el apóstol Pablo lo dijo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, amigo, sí, mi hermano querido. Pero así como abundan las aflicciones, abundan también las consolaciones. Gloria al nombre del Señor. Pero si somos atribulados, mire lo que dice la Escritura en el verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual
se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todas las aflicciones que Pablo sufría estaban obrando en la vida de los corintios para consolación y para salvación, porque veían en el apóstol Pablo su sufrimiento. Pablo fue uno de los apóstoles que sufrió mucho por la causa de Cristo. Fue llevado ante los tribunales, fue apedreado, fue también azotado en momentos de aflicción, en momentos casi que de muerte. Pero los corintios veían ese denuedo, esa valentía, ese valor que Pablo tenía, ese amor por Cristo que los llenaba a ellos de fortaleza, de aliento. Y eso, hermanos, es un misterio, que esa fortaleza de Pablo, que ese momento de angustia que él vivía, de ese momento de aflicción que él pasaba, estaba abundando y operando en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, para consolación y para salvación. Algo se operaba en esas tribulaciones. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y en el verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Es con abundancia de palabra que podemos nosotros consolar, hermanos. Es con abundancia de palabras. Estos hermanos estaban sufriendo porque había unos judíos diciendo que los gentiles se tenían que judaizar, que los gentiles se tenían que circuncidar, y había tristeza en Antioquía. Pero hubo una reunión de los apóstoles con Pedro y todos los demás, y llegaron a un acuerdo que no se les inquietara en esa cuestión de circuncisión, de circuncidarse, ni de judaizarse, sino simplemente que se abstuvieran de comer de ahogado, de sangre y de sacrificado a los ídolos. Y eso para el pueblo de Israel, para los gentiles, estaba produciendo mucho angustia y temor y de saber que estaban siendo obligados a judaizarse. Pero vinieron los apóstoles, Judas y Silas, y dice, y los consolaron con abundancia de palabra. Porque es que la palabra de Dios es la que nos consuela, la que nos trae el aliento, la que nos da la fuerza, la que nos da el vigor, la que nos echa fuera el temor. La palabra de Cristo dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardías ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los corintios aprendieron a ser fuertes. Todas las iglesias donde Pablo iba veían ese denuedo, ese valor de Pablo para seguir adelante, proclamando el evangelio de Cristo. No importando la circunstancia, él estaba dispuesto a morir por Cristo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Otra promesa del Padre, otra gloriosa palabra de Dios, de la cual tenemos que apropiarnos para que en esos momentos de dolor y de angustia yo pueda echar mano a esa palabra gloriosa y pueda permanecer firme en medio de las circunstancias. ¿Con qué propósito Dios nos permite sufrir, hermano? ¿Se ha preguntado con qué propósito? ¿Cuál es el plan de Dios? Que yo pase por un momento de sufrimiento, por un momento de dolor. Dios quiere que cada creyente emprenda un caminar hacia la plenitud de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y en ese camino que tú y yo, hermano querido, estamos transitando, tenemos que ser probados, tenemos que crecer y tenemos que afirmarnos en el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, el sufrimiento es temporal, el sufrimiento es pasajero, el sufrimiento es por varios días, no es eterno, no es extenso. La palabra de Dios, para que cuando ustedes pasen por un momento difícil, después de que hayan padecido un poco de tiempo, mire lo que dice la Biblia. Él mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, dice, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Esto me llama de crecimiento espiritual. Eso me dice de la madurez que debo tener, de la madurez a la cual yo tengo que alcanzar, a la madurez a la cual yo tengo que llegar. Porque la vida cristiana no es para creyentes miedosos, no es para creyentes temerosos, no, porque Dios nos ha dado espíritu de poder. El evangelio es para hombres valientes, y la misma Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Eso me habla de sufrimiento, eso me habla de que tengo que crecer y que Dios quiere que tú y yo crezcamos en la fe, en el amor, en el reino de los cielos, y que nuestra fe se fortalezca. Damos gracias al Señor. Capítulo 1 del libro de la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 4, versos 14 y 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, si sois vituperados, si sois maltratados, si sois perseguidos, si estás en angustia, por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. ¿Cómo así soy bendito? Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que yo soy bendito, soy bienaventurado, soy bendecido. El saber que Dios me permite pasar por ese vituperio, por ese momento difícil, por causa de su nombre. Pero ojo, porque si así que ninguno puede padecer siendo cristiano como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse lo ajeno. Hermano, si tú sufres por la causa de Cristo, si tu dolor, tu angustia, tu momento difícil que estás pasando no es por causa del testimonio de Cristo, sino porque te has metido en un problema tú mismo, porque has sido ladrón, porque has sido malhechor, porque no haces caso a la palabra de Dios, porque te entrometes en lo ajeno, no sois bienaventurados. No sois bienaventurados. La Biblia dice que es si somos bienaventurados por el nombre de Cristo. Cuando tú vives en santidad, cuando tú vives consagrado, cuando tú vives caminando en el temor de Dios, en la rectitud de la palabra de Dios y sufres, dice, eres bienaventurado. Estás padeciendo, estás pasando un momento difícil, estás sufriendo, estás pasando por un momento de angustia, de tribulación. No te avergüences. No te avergüences, glorifica a Dios, levanta tus manos, dale gracias, póstrate ante Él y dile que Él tiene el control de todo, que Él tiene el dominio de todo y que todo lo que está pasando en tu vida es con un propósito, con el propósito de fortalecerse, de establecerte, de afirmarte y de perfeccionarte en la obra del Evangelio de Cristo. A veces son cosas, hermanos, que quizá no entendemos, pero Dios nos ayuda a entender. Dios nos ayuda a comprender. ¿Por qué este camino es así? La Biblia dice que si Cristo padeció, nosotros no podemos evitar
el sufrimiento. Porque si Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento, Dios también nos permite pasar por el sufrimiento para que aprendamos obediencia. Así que, hermanos, el camino del Evangelio no es un camino fácil. Si le dijeron, hermano o amigo querido, que era un camino de rosas, un camino de bendiciones, de prosperidad, se equivocaron. No te dijeron la verdad. Sí, Dios prospera, pero también Dios permite que pasemos por sufrimientos, por aflicciones, para que crezcamos, para que podamos ser instrumentos a otros, para que podamos ser vasos en las manos de Dios y podamos brindar el consuelo que otros necesitan. Por eso, mi amigo, si estás viviendo un momento difícil, Dios es el único que te puede ayudar. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, es el único que puede abrirte la puerta a pasar al otro lado. Él te puede ayudar. No hay nadie más. Dios es el Todopoderoso. Por eso el salmista dice, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi castillo, Él es mi libertador. Porque el salmista pudo experimentar en su vida cada una de esas palabras que expresó. Yo te invito, mi amigo, para que tú le entregues tu corazón a Cristo, que dejes que ese dolor sea consolado por la palabra de Dios, que permitas que sea Dios mismo quien te abrace, te consuele, te llene de aliento, de ánimo, para que puedas seguir adelante. Dios puede enjugar toda lágrima tuya. Acepta en tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón. Reconoce que eres pecador, que necesitas de Él. Dile que entre en tu vida, que perdone tus pecados, que perdone todas tus maldades y vuélvete a Jehová, vuélvete al Señor, el cual es amplio en perdonar. Sí, mi amigo, Él te ama, que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere consolarte, Dios quiere brindarte las palabras de aliento, de apoyo, de fuerza y de ayuda que tú en estos momentos estás necesitando. Ven a Cristo, entrégale tu corazón y Él perdonará tus pecados si lo haces sinceramente. Y tú, mi amigo y querido hermano, fortalécete en la palabra, fortalécete en la palabra de Dios. Toma aliento tu corazón y sigue adelante, no temas ni desmayes, porque Dios está con nosotros. El Señor les bendiga, hasta una próxima oportunidad.